nuevo aprovechemos todo el tiempo. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Pueden descender mis hermanos de la alabanza. Buenos días a todos. Espero que se estén gozando en la presencia del Señor. Estamos oyendo ya varios remas bien interesantes. Por lo menos a mí así me ha golpeado mi corazón algunas cosas de las que hemos estado oyendo positivamente, desde luego. Yo quisiera continuar con el tema que dejamos ayer en el tintero, y le voy a explicar por qué, y después vamos a hacer una breve oración. Hace algunos años yo me recuerdo que uno en el Evangelio hace amigos, ¿verdad? Y espero que usted haga amigos en el Evangelio, ¿verdad? Que no solo tenga amigos que los hizo allá en la primaria, en la secundaria, en high school, y después se quedó solo con amigos del mundo. Porque dime con quién andas y te diré de cuál fumas, ¿eh? Entonces es bueno que uno, cuando viene al Señor, empiece a buscar amigos dentro de la iglesia, definitivamente. Y es con aquellos que uno va a hacer clic. Sin embargo, aunque uno tenga amigos dentro de la congregación, es más o menos como mi pastora tenía un dicho refiriéndose a algunas personas dentro de las congregaciones, y a él le llamaba los príncipes o las princesas del desierto. Es decir, habían príncipes de Egipto, príncipes del desierto y príncipes de Canaán, ¿verdad? Entonces los príncipes de Egipto o reyes de Egipto pues eran peligrosos pero fácilmente discernibles. Pero los príncipes de la iglesia, por decirlo así, los príncipes del desierto, esos serían terribles. Es decir, gente que está dentro de la iglesia pero está en un desierto constante porque no quiere salir de ahí por incredulidad X o Y razón, ¿verdad? Bueno, la cosa es que yo tenía mi cuate, y tenía varios amigos. Y qué peligroso a veces uno dejarse llevar por los amigos. Por eso Dios pone una figura paterna dentro de la casa. Y esa figura debe de ser, como bien decía Jimmy, el pastor. Y ese pastor debería ser maduro, ¿verdad? Porque si el pastor, la Biblia lo dice, ¿verdad? La Biblia dice que como es el profeta, así es el pueblo. Como es el pastor, así es el pueblo. Entonces hay una responsabilidad en nosotros. Claro que nosotros la podemos medio evadir diciendo: pongan los ojos en Cristo, no los pongan en mí. Pero no es eso lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que dijo es: imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Es decir, usted, en otras palabras, Pablo como que hubiera estado diciendo: ustedes no logran ver exactamente cómo era el Señor, yo estoy un poco más cerca, entonces logro ver. Entonces imítenme a mí y cotéjenlo con lo que hacía el Señor, y en eso que yo estoy replicando de Él, en eso imítenme, en lo demás no, ¿verdad? Bueno, entonces me encontré con toda clase de amigos dentro de la iglesia. Algunos bien carnales, otros carnales pero se las llevaban de espirituales. Esos son los más peligrosos. Entonces uno de ellos me dijo una vez, yo vengo de un movimiento, hermano, rico en la unción del Espíritu Santo, verdadera pues, rico en la palabra, en el rema, en el estudio de la misma, en la búsqueda del Señor. Así le plugo al Señor irme a poner en esa iglesia con un ministro extraordinario que se llamaba Otoniel Ríos Paredes. Era un apóstol genuino. Ok, entonces la cuestión está en lo siguiente. Había un hermano, éramos uña y carne. Él era la carne. Y entonces un día me empezó como a querer
contaminar. Y me dijo, mira vos, aquí está bien bonito, me dijo, en cuanto a la palabra. Muy bonita palabra y enseñanza. Pero yo no miro poder, me dijo. Fíjate que yo no miro poder aquí, me dijo. Fíjate que yo vengo, me dijo, de un movimiento antes de venir a esta iglesia, un movimiento en donde ayunábamos 7 días, 14 días y había milagros y prodigios y maravillas. Y yo, francamente, yo sí había visto milagros. Y los he visto durante toda mi vida cristiana, gracias a Dios. El primer milagro que vi fue yo. Si yo no, ¿para qué le voy a contar mi testimonio? Pero el primer milagro que vi fui yo. Mi casa, mi familia, yo. Y estaba oyendo a aquel hermano que era cercano a mi pastor y que me estaba tratando de convencer de que no había poder. Yo creo que no tenía mala intención 100%, sino que yo creo que eso era lo que él creía. Y que simple y sencillamente, como tenemos libre expresión del pensamiento y el derecho a expresarla definitivamente es vital dentro de la iglesia también, pues él lo estaba diciendo. Entonces yo le dije, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo contigo. Porque a mí me parece que tú estás confundiendo el poder. ¿Tú crees que el poder es ponerle la mano a la gente y que esa gente se caiga? Le voy a contar algo que me pasó con este hermano, porque de veras andábamos juntos de arriba para abajo. Entonces, un día nos tocó ministrar. Nos mandaron al culto de damas. A él y a mí nos mandaron a predicar. Entonces a él le tocó, ahí nos rifamos el físico entre los dos. Ahí le decía, dale vos primero, le dije. Y él empezó a ministrar y se alargó su ministración y empezó a orar y se empezó a manifestar una cosa bien tremenda. Y entonces él se me quedaba viendo y me decía, ¡qué unción! Me decía, ¡qué unción! ¡Qué unción! Sí, le decía yo. Y había un muchachito que él le ponía la mano y se le manifestaba el demonio y era tremendo. Y entonces me decía, ya no aguanto esta unción. Seguí vos, me dijo. Y me dio el micrófono. Yo siento, me dijo, como electricidad cada vez que le pongo la mano a alguien. Y entonces ya no puedo. Y se bajó y me dio el micrófono. Entonces yo seguí ministrando. Y entonces fui con el muchachito que él le había estado ministrando para ver si conmigo también se manifestaba. Y le puse la mano. Y yo sentí la electricidad. ¿Y sabe qué había pasado? El micrófono estaba malo. Hermano, de veras, el micrófono tenía un cortocircuito porque no era de esto, sino que era de cable. Entonces cada vez que yo lo agarraba y le ponía la mano a alguien, y sobre todo en el pelo, tronaba. Y el patojito se quedaba así. Entonces ya me gustó a mí. Y empecé, solo. Entonces yo dije, este está confundiendo el poder con algo así. Este cree que ese es el poder. Y desafortunadamente en la iglesia hay un montón de gente que cree que eso, no eso, ¿verdad? Sino que votar gente es poder, que llorar y gritar y patalear es poder. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes manifestaciones. Mire. Yo no sé si usted alguna vez ha tocado un cable por donde corre la electricidad, hablando de eso, ¿verdad? Pero todos tenemos diferentes reacciones. Mire, si aquí hay alguien que trabaja, si aquí hay alguien que trabaja en electricidad, él agarra, él ya está acostumbrado. Él puede agarrar un cable, siente la electricidad y manejar eso. Nosotros lo agarramos y nos pegan un gran susto. Ellos no. Es de alguna manera la expresión. Así es, el poder de Dios viene sobre nosotros y de acuerdo a diferentes cosas van a haber diferentes manifestaciones.
Entonces, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque ayer empezamos a platicar acerca de la conquista. Y no se puede conquistar definitivamente si no viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Esto es indiscutible. Nosotros no podemos ir a hacerlo elucubrando o hablando un montón de teología. La teología es buena. Teología es el estudio de las cosas del Señor. Es buena, yo no estoy diciendo que sea mala. Pero no se trata de llevar única y exclusivamente conocimiento, sino poder. Poder. Entonces, digamos que la continuación de lo que empezamos a platicar ayer, para la conquista de todo el mundo y del Canadá, pero estamos hablando del Canadá, es que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, lo primero que nos va a dar es poder, porque leímos Hechos capítulo 1, en donde dice: y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Entonces, no viene el Espíritu Santo, no vas a recibir poder. Ahora, aquí viene otra cuestión, y también es un versículo que leímos anoche, y yo quisiera revisarlo una vez más con ustedes, porque esta es la perspectiva del Señor Jesucristo. Mateo 22, 29, Jesús les respondió, les dijo: estáis equivocados. Pero la razón por la que ustedes están equivocados es porque no han comprendido las Escrituras ni el poder de Dios. No lo han comprendido, ni las Escrituras ni el poder de Dios. Pero entonces aquí me salta una situación que veo cuando leo esto. El Señor vincula las Escrituras con el poder de Dios. Él no lo dice de otra manera. Él no dice: ustedes no han comprendido las Escrituras y alguna otra cuestión, alguna otra virtud que venga de Dios. No, sino que Él es muy específico. Ustedes no han comprendido ni las Escrituras ni el poder de Dios. Los vinculó. Entonces, una de las cosas que me hace ver esto es que de donde brota el poder, desde luego es el Espíritu Santo, porque ya lo dijo Hechos capítulo 1 verso 8, pero de las Escrituras también brota el poder de Dios. Porque recuerde que ayer leíamos el versículo de Habacuc que nos decía: y ahí estaba escondido su poder. Entonces el poder de Dios se esconde. Entonces, mucha gente no sabe que se puede esconder en las Escrituras el poder de Dios. Entonces yo le decía a mi amigo, por cierto, le decía: mira, pero es que el poder de Dios no es solo para hacer una cosa. El poder de Dios es multifacético. No, me decía, yo lo que quiero es ver endemoniados que sean liberados. Pero si lo miramos, le decía, no, pero yo quiero verlo más. Bueno, él ya no quería estar ahí, definitivamente. Él era de los que decías que solo llegaba a desanimar. Entonces miremos algunas cuestiones de acá. Miremos atrio, lugar santo y lugar santísimo, que describen los hechos respecto a la palabra de Dios. Repito, miremos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que describe el libro de los hechos respecto a la palabra de Dios. Hechos 6:7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Aquí quiero parar. Yo me recuerdo que cuando empecé mi vida cristiana oía a hermanos orar, y por cierto que no hemos orado ahora, pero estamos en oración, orar antes de predicar, y decía: Señor, y bendice tu palabra, Señor, bendice tu palabra. Entonces después se subía otro y decía: nada, que bendice tu palabra, la palabra ya está bendita. Entonces, si él hubiera leído este verso,
hubiera tenido un conflicto de plano que no lo había leído. ¿Cómo así que la palabra de Dios crecía? ¿Cómo puede crecer la palabra de Dios si es palabra de Dios? Y la palabra de Dios crecía. ¿No sería mejor decir, y los discípulos crecían en conocimiento respecto a la palabra de Dios? Pues no dice así. Dice que la que crecía era la palabra de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios es una especie de semilla que se planta y se desarrolla y hace unas cosas extraordinarias. No me quiero meter mucho en ese tema porque los hermanos lo van a desarrollar en algún momento, me imagino, ya como se ha venido haciendo. Pero la palabra de Dios crecía. Cuando una de las señales que la palabra está creciendo es que se multiplica en el número de los discípulos, no en los creyentes. Si hay gente dentro de la iglesia que está interesada en ser discipulados, mire pues, si hay gente dentro de la iglesia que les surgen dudas respecto a lo que se está predicando, quiere decir que la palabra está creciendo. Por ejemplo, leemos Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces la primera duda que le puede surgir a alguien es, ¿cómo así? O sea que Dios crea cosas desordenadas. O sea que Dios crea cosas vacías. Ya la sola duda de lo que está escrito quiere decir que Él va en pos de una enseñanza. Es que mire, tal vez alguien podrá no estar de acuerdo y decir, no lo entiendo. Eso quiere decir que yo lo tengo que cuestionar todo. Óigame bien, dice la Biblia, una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré. ¿Sí o no? ¿Lo ha leído? ¿Qué es lo que va a pedir? Que esté yo todos los días en la casa del Señor. ¿Para qué? Número uno, para contemplar. Hermosura. Y número dos, para inquirir. ¿Qué es inquirir? Preguntar. ¿De dónde viene una pregunta? De una duda. Hay cristianos que no tienen duda de nada. ¿Cómo hacer que no tenga duda de nada? Perdone, pero tiene que haber duda de algo. ¿Qué significa esto de acá? Y es que esto se da en la contemplación. Usted ha leído la primera carta de Juan, me imagino yo. Versículo 1, capítulo 1. O capítulo 1, versículo 1. Empieza diciendo: lo que oímos, lo que vimos, lo que contemplamos, lo que palpamos, 4 cosas, tocante al verbo de vida, eso hablamos. Entonces pregunto yo, ¿con qué se oye? ¿Con qué se oye? ¿Con qué se ve? ¿Y con qué se contempla? Con el entendimiento, dice mi hermano. A ver, ¿con qué se oye? ¿Usted con qué oye? ¿Con qué se ve? ¿Con qué se contempla? ¿Con qué se palpa? Con el tacto. Ok, entonces una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová. ¿Para qué? Para ver, oír o palpar. No solamente, ahí lo que dice es para contemplar. Para mí una contemplación se hace en una forma de meditación, quietud,
discernimiento. Por ejemplo, usted va a una galería de arte y mira una pintura y se queda contemplando. No la está viendo. Yo no sé si ha contemplado esta pancarta, pantalla, ¿cómo le podemos decir a eso, hermanos? ¿Lo ha contemplado o lo ha visto? ¿O lo ha palpado? Bueno, esta fue la que vos trajiste, Nelson. A vos te la olfatearon. Porque por eso fue que el perro se le fue a echar, el perro en migración, por poco se queda Nelson porque traía esto. Y tiene un olor distinto, ¿eh? Entonces el perro en migración fue y ahí se quedó. Bueno, por eso estaba el perro contemplando, no, olfateando. Pero ¿usted qué ve? ¿Qué ve y qué contempla? Ya cuando yo lo miro digo, wow, el año de la revelación. 2 ojos. Fíjese que 2, no 1, porque si hubiéramos puesto solo 1, porque se hubiera podido poner solo 1, así hasta la mitad, y de todos modos hubiera dado la expresión de eso, pero teníamos el peligro de que nos acusaran de que estábamos en un movimiento de all seeing eye, de all seeing eye. Entonces dijimos, no, muchachos, no pongamos solo 1, pongamos 2 ojos, aunque aquel ya no mucho se contempla exactamente, pero ya evadimos esa cuestión. Y hay una puerta y 2 manos que se están abriendo y hay una luz. Ok, no es solo verlo, es contemplarlo. Pero yo no digo que usted venga a contemplar eso, sino que a contemplar la hermosura del Señor. Solo estoy poniendo un ejemplo con esto. Pero la segunda parte me llama la atención, inquirir. Usted viene a inquirir. De inquirir viene la palabra inquisición. Lo que pasa es que a nosotros nos da miedo solo decir inquisición. Dios mío, hoguera, fuego, tortura, iglesia católica, saber cuántas cosas más. Pero inquisición es preguntar, es inquirir. En inglés también se dice así, ¿o no? Inquire. Inquire. You know what I mean? Entonces, cuando la palabra de Dios empieza a crecer, una de las manifestaciones es que hay gente que quiere saber, que le surgen dudas. Hermano, disculpe, ¿qué es eso del lugar santísimo que usted mencionó ahí? No entiendo, ¿qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere el lugar santísimo? Hermano, no entiendo. Hermano, discúlpeme, hermano pastor, no entiendo por qué las hermanas se ponen un velo para orar. ¿Me podría usted explicar? Pero ya le brotó una duda. Esa persona está exigiendo, no, de una buena manera estoy hablando, exigiendo una explicación. Ella quiere saber. Cuando la palabra de Dios crece, se aumenta el número de los discípulos y no de las sillas vacías o llenas. Yo conozco iglesias gigantescas con gente intelectual y gente que no sabe nada de la Biblia, los mismos intelectuales. Me recuerdo que una vez me invitaron a predicar en un desayuno y yo no quería ir porque en primer lugar a mí me gusta llevar una secuencia a lo que estoy enseñando. Y entonces si me llevan a un grupo que yo ni siquiera conozco, claro que les voy a hablar, pero otra vez desde el principio. Pero fui. Me dijeron, en el club de oficiales va a llegar no sé quién y solo gente así de alto rango, y el que me fue a traer
Era un muchacho de mucho dinero y un graduado en la universidad no sé dónde, y en esos momentos teníamos un problema con la iglesia cristiana en Guatemala que se oponían al apostolado. Entonces, cuando me senté, se me salió, me senté ahí en el carro y se me salió y le dije, qué molesta que estos hermanos con el apostolado, hombre. Y se me quedó viendo. ¿Pero por qué pues, me dijo? Están diciendo que solo 12 apóstoles hubo, hombre, de una vez. Hubo más, me dijo. Entonces yo, para explicarle, le pregunté, decime los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Quiere que hagamos una prueba? Pregúntele al que tiene la par. Decime los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Usted que pertenece a una iglesia apostólica, pero no romana. Dígame los nombres de los 12. No sabe. Yo le aseguro que tal vez el 5% de los que estamos acá lo dirían. Va, pero para ayudarlo, eso está en Mateo capítulo 10, versículo 1, 2 y 3. Ahí están los nombres, el listado, en el capítulo 10 del libro de Mateo. Entonces, como no lo sabía, lo esperé un ratito. Pero recuérdese que era un hombre intelectual, graduado de la universidad, con mucho éxito en los negocios, y no sabía la A de la doctrina. ¿Por qué? Porque era creyente, pero no discípulo. ¿Por qué? Porque en su iglesia no había crecido la palabra, pero tal vez hacían señales. Entonces se quedó un rato y me dijo, bueno, vamos a ver. Timoteo, me dijo. Entonces yo me reí y me dijo, ¿qué? Timoteo no era apóstol. Sí, le digo, pero te estoy preguntando los 12 nombres de los 12 apóstoles. Vos contestaste tus exámenes de las 3 preguntas ABC, le digo. No, tú tienes que crecer en eso, pero no se discipulaba. Hay gente que, por eso yo digo, hay gente que llega a la iglesia los días domingos y pretenden que uno los lance al ministerio, y son los últimos que llegan y los primeros que se van. La palabra de Dios crecía, y como crecía, el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y hasta los sacerdotes obedecían la fe. Miren cómo está creciendo la palabra de Dios. Eran poderosos en las escrituras. Va, pero óigame bien, esto solo es el atrio. Ahora mire el lugar santo. Siempre Hechos capítulo, aquí estamos Hechos capítulo 6, en otros Hechos capítulo 12. Pero la palabra del Señor crecía. Pero ahora ya no solo crecía. Antes crecía y se multiplicaban los discípulos. Ahora la palabra crecía y se multiplicaba. ¿Cómo puede ser eso posible? Perdóneme, pero eso no es aprenderse el Salmo 119 de memoria. Eso tiene que ser algo más. Eso demanda un conocimiento, no por la memoria humana, sino por la explicación del Espíritu Santo. Tremendo. Sigamos, porque me voy a detener demasiado en eso y tengo que continuar. Entonces, el lugar santísimo, que es de donde quiero basar la continuación. Y así
crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Entonces, primero la palabra de Dios crecía, se multiplicaba el número de discípulos. Al multiplicarse el número de discípulos, en el siguiente paso, la palabra crecía y se multiplicaba. ¿Por qué? Porque había más gente interesada en la palabra. Y después prevalecía poderosamente, crecía poderosamente y prevalecía. Poder ligado a la palabra. Cuando tenemos nosotros habitando dentro de nosotros mismos la palabra de Cristo abundantemente, las cosas que suceden son impresionantes. Tengo un hermano un hermano en Cristo, pastor de la iglesia, de nuestra red, que se estaba muriendo. Mientras lo estaban operando en una operación de corazón abierto, y se estaba muriendo. Y él estaba, aunque anestesiado, estaba teniendo una experiencia. Y él dice que la muerte lo llegó a traer y se lo quería llevar a unas cámaras. Y entonces él me dice, pero apóstol, yo alguna vez había leído esos versículos, pero en mi mente no lo tengo. Yo no lo tengo a flor de piel, pues. Pero yo le decía a la muerte, le mencionaba el versículo y la muerte me soltaba. Y después me quería agarrar otra vez y otra vez volvía a mencionar un versículo que había leído en el libro de los Salmos hace años y que no lo había entendido, y en ese ratito ¡fua!, lo soltaba y me soltaba. Wow, solo con la palabra. Le digo, sí, Dios mío, tenemos que leerla más, dije yo, ¿verdad? Para que cuando la muerte llegue con su guadaña le digamos, vete de aquí, no tienes poder sobre mí, fuiste vencido en la cruz del Calvario, muerte, no tienes que. Aquí lo que debería haber, si es que ya me voy, es un ángel para que me lleve al seno de Abraham. Pero con vos no tengo nada que ver. Si la Biblia dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, y dice que no morirá jamás el que cree en él. Así que no tenés muerte, ¿dónde está tu victoria? Bueno, pero lo tremendo es que él estaba anestesiado. Yo creo que lo que está en el corazón de uno en esos momentos es lo que sale. Se nos acaba de adelantar un hermano apóstol. Se nos fue. Era un apóstol del Salvador, muy amado, y le dio una cirrosis hepática secundaria a medicamentos, o sea, iatrogénica, y entonces quedó en un estado comatoso. Y cuando lo querían regresar, lo único que decía, él decía, santidad, santidad. Y desconoció a todo el mundo, y lo único que decía era santidad, santidad, santidad. Sí. Y todos estaban preocupados porque era el paso previo a que se fuera. Estaba perdiendo la vida, pero la subconsciencia todavía seguía siendo aquello por lo cual él había buscado. Santidad, santidad. Su esposa le decía, ¿me reconoces? Santidad, le decía. ¿Cómo me llamo yo? Santidad. ¿Tú cómo te llamas? Santidad. Dije, oh, wow. Era lo que estaba en su subconsciente, ¿verdad? Así como este que le acabo de contar, que tenía la palabra. ¿Qué tendremos nosotros? En ese momentito, ¿qué será lo que diríamos? ¡Sétenme! ¡Ay, me vienen a traer! Que crezca la palabra, que habite la palabra, que sea poderosa en ti. Ahí hay poder de Dios, ahí hay poder de Dios. Pero ahora le quiero mencionar tres cosas, otra vez tres cosas, ¿verdad? Mire, pues,
Santiago 1:21. Porque la palabra es poderosa. Claro que hay poder para sanar y hay otro montón de cosas que el Señor las relaciona con el poder, pero me voy a basar hoy en la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa. Ya vio que la palabra es poderosa para salvar vuestras almas. Pero aquí me surgen algunas preguntas. ¿Cómo así que recibid con humildad? Recibid con humildad la palabra implantada. Si ya está implantada, ¿cómo la vas a recibir? No sé si me va a entender con mi pregunta. ¿Cómo le digo? Recíbame esto. No lo tenía. Él no lo tenía. Entonces, ¿cómo le podría decir? Recíbanme el agua implantada. Ya vamos llegando a Pénjamo. Que por lo menos en lo que me refiero que expresé mi duda. No sé si todos entienden mi duda. Es que yo soy discípulo, por eso tengo dudas. Recibir. ¿Cómo así recibir lo que ya tenés? Recibe lo que ya tienes. Eso es lo que dice ahí. Recibir con humildad la palabra implantada. Yo no entendía eso hasta que lo entendí con un ejemplo. Este es el siglo de los implantes. Hay implantes para todo. Usted no quiere que le pongan una corona, un puente ahí en sus dientecitos y le hacen un implante. ¿Sí o no? Le hacen un implante y ese tiene que pegar. Si tiene suficiente hueso, entonces el hueso sigue creciendo y absorbe el implante y lo hace propio. Cuando ya está bien pegado ese implante, le ponen el diente, muela, lo que sea, se lo ponen, porque ya pegó. Pero hay casos en donde no pega el implante. Se lo ponen y si no hay suficiente hueso, incluso en algunos momentos le sacan hueso de la cadera para ponerle en los lugares en donde hace falta, porque como es de su propio hueso, entonces no lo va a rechazar. Pongamos otro ejemplo, porque yo sé que los implantes que a usted se le vinieron a la mente fueron otros, ¿verdad? Pues también los hay, ¿verdad? Y también pueden causar reacciones. Bueno, un riñón. Aquella persona tiene 6 meses, está respirando un riñón y de repente le dicen: hay un riñón, usted está en el lugar adecuado, en este momento está en el número 1 en la lista de espera y ahorita hay un riñón, se acaba de morir un señor en el freeway y su riñón estaba bueno. Lo único que tenemos que averiguar es si es compatible con usted. Y entonces hace un estudio para ver si hay compatibilidad y se lo implantan. Entonces ahora la palabra. Mi hermano dice desde la eternidad. Está bien, yo no sé desde cuándo, pero podría ser aquí mismo, que te abren tu corazón y te meten la palabra.
¿Perdón? Léete el versículo, porque a ella sí, le implantaron, entonces, pero uno la puede rechazar. El riñón puede ser rechazado. ¿Por qué causa? Una infección, puede ser un montón de cosas. Entonces, cuando a ti te implantaron la palabra, la tienes que recibir, tu organismo la tiene que recibir. Ya está implantada, pero no debe de haber un rechazo. ¿Y qué puede hacer que haya un rechazo en ese implante? Inmundicia y resto de malicia, infección. Una infección que rechaza la palabra y la rechaza y la rechaza y la rechaza. Es lo que está escrito de la palabra, de la semilla que fue tirada y que no prosperó como debía haber sido prosperada, porque había, qué sé yo, ortigas, cardos, pedregales, lo que sea, y las preocupaciones del mundo. Pero en este caso habla muy claro: inmundicia y todo resto de malicia. Entonces recibe el implante de la palabra dentro de ti. Y ese implante se va a volver poderoso. ¿Para qué? Para salvar tu alma. Aquí me surgen otro montón de dudas. O sea que no se va a salvar el alma solo porque alguien dijo: amén, yo acepto a Cristo. Tiene que haber un proceso. Esto es bien complicado, hermano, porque muchos han minimizado la salvación. Y la Biblia dice en Hebreos que esta es una salvación muy grande, en la cual nosotros tenemos que perseverar. Hay gente que juega con la salvación. Hoy peco, mañana rezo, pasado empato. ¿Cómo así? ¿O somos o no somos? Miremos otro, pues le dije 3 versículos y después le voy a poner el ejemplo de 3 poderosos en las escrituras, si llegamos a eso, pues. Sí, primero Dios, veo que me faltan 8 minutos para finalizar lo que me corresponde. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, los tuétanos. Y oiga, otra vez la palabra de Dios es poderosa. Allá era poderosa para salvar las almas. Entonces, a ver si me estoy dando a entender. Si yo estoy predicando el evangelio y hay gente que está decidiendo permitir que le implanten la palabra y se manifiesta aceptando a Cristo, ahí hay poder. Ahí hay poder. Eso es lo que dice la Biblia. Ahí hay poder. No necesariamente que le pusiste la mano y se derrumbó, no que le dio la tembladera, aunque la tembladera también puede ser que sea por el poder. No la vamos a excluir, pero es que algunos se circuncidan. No, si lloró, sí se convirtió. No, si Esaú lloró. No, los cocodrilos lloran. No dice que lágrimas de cocodrilo, pues. Y dicen los que saben que los cocodrilos lloran cuando están cazando a su víctima, porque abren tanto las fauces que entonces presionan sus glándulas lacrimales y les empiezan a salir lágrimas. O sea que lloran, me están matando a otro. Se lo pongo con remordimiento. Cabal. Entonces la palabra de Dios es poderosa. Diga conmigo, la palabra de Dios es poderosa para salvar almas. Pero no solo eso, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
A mí me pasan unas cosas cuando estoy predicando y que a veces digo yo, ¿no será que soy profeta, Señor? Porque me pasan unas cosas, hermano. Tal vez estoy predicando y con lujo de detalles, digo, voy a poner un ejemplo. Y me lanzo el ejemplo con lujo de detalles. Y cuando me bajo del púlpito me dicen, hermano, fulano se enojó porque usted lo dijo por él. ¿Qué dije yo? Pues le digo, no me lo va a creer, o tal vez sí, pero a veces me he tenido que disculpar con la gente. Hace unos días estaba predicando en un lugar X y estaba hablando de los que aman lo bueno, los que aman lo malo. ¿Quiénes son los que aman lo malo? Entonces les dije, amar lo malo es una serie de cosas y dentro el primero es amar la vanidad. Entonces les voy a explicar un poquito de amar la vanidad, así rapidito. Supongamos que alguien se va a casar. Yo no sabía que había ahí una persona que estaba próxima a casarse. Y entonces esa persona se va a casar y no tiene plata. Yo no sabía que no tenían plata. Pero, ¿cómo se va a casar? Alquilan un jardín que les cuesta 60,000 quetzales, aproximadamente $8,000. Y yo no sabía que eso era lo que le iba a costar el jardín. Preparan una cena que no le va a gustar a nadie. Eso todavía no ha pasado, pero sí estaban preparando la cena. Y con un montón de cosas. Y eso es amar la vanidad. ¿Por qué se casaron de esa manera? ¿Por qué no vinieron a la iglesia? Si vienen a la iglesia y le dicen al pastor, hermano, me presta el templo, me voy a casar. Yo no creo que haya un pastor tan gacho que le diga, sí, pero me tenés que pagar. No. Bueno, por lo menos yo no lo hago. Yo digo, ahí está, éntrenle. Entonces, ¿por qué lo van a hacer en un jardín? Es que los invitados a saber si llegan a la iglesia. Ahí en Guatemala se volvió moda que todos se van a casar a la antigua. Y se quedan a 3 menos cuartillo después. ¿Y a dónde se van a ir a la luna de miel? No sé dónde. A Jamaica. ¿Y dónde van a vivir? Con mi papá. ¿Y por qué no todo eso que gastaron lo invierten en comprar una casita y una cama, una silla y una mesa? Que es lo básico. Y un candelero para pues si se les va la luz. Aunque recién casados, ¿qué les importa si se va la luz, hermanos? Y cuando me bajo, hermano, hay aquí una pareja que se va a casar en estas y estas y estas. Padre Santo, me sentí mal. Y yo necesito hablar con ellos. Le dije, pero me da pena. Entonces le dije a alguien, hazme el favor de decirle que yo no sabía nada. Es que de veras parecía tiro al marco. Llego a otra iglesia a predicar. Y entonces estoy hablando de la forma como un ministro debe conducirse. Entonces, no que hay ministros, digo yo, que ya se han divorciado 3 veces y van por la cuarta, por el cuarto proyecto. Digo, ¿cómo va a ser eso? Por ejemplo, y menciono el nombre de un pastor del Salvador, que 4 le dicen el samaritano porque 5 ha tenido y la que ahora tiene. Hermano, y me lo disparo así, ¡pau! Y sigo predicando. Y yo veo al pastor un poco serio cuando bajé. Dije, qué raro, que no es así, pero bueno. En eso, el hermano que me lleva al hotel me dice, hermano, ¿qué pasó? El pastor que usted mencionó, sí, predicó hace 2 días aquí en la iglesia.
hablar con el pastor. Vos, yo no sabía. Mira, si lo hubiera sabido, te lo hubiera dicho a vos en lo personal. No lo hubiera dicho en el púlpito. Yo no sabía. I didn't know. You have to believe me. Hasta en que sí se lo dije también, hermano. Entonces a veces uno está predicando y la llenura del Espíritu Santo hace que tal vez no es que alguien se puso a llorar, no es que alguien cayó necesariamente y empezó a temblar, aunque eso puede pasar. Ya voy. Está. Eso puede pasar. Pero puede ser que mientras estás predicando, estás diciendo cosas que solo el Señor y el que está recibiendo sabe. Y dice: Dios mío, el Señor me está hablando. Que no le vayas a decir mi nombre, Padre. No le vayas a decir mi nombre, por favor. Ya entendí, ya entendí. Es poderosa. Diga conmigo: la palabra de Dios es poderosa para salvar almas, para discernir pensamientos. Entonces necesitamos una palabra poderosa que desmenuce como el martillo. Ay, Señor. Me ha pasado varias veces. Y yo sé que no solo a mí. Yo sé que a todos los que predican acá, más de alguna experiencia han de tener de esta índole, en donde mire, yo por lo menos, yo no me sentía, pues ya vieron, pues que aquí hay discernimiento. A mí pena me da. Digo, peor, sí. A mí me sacaron de una iglesia de gitanos en España, corriendo por una puerta así, de emergencia, porque me dijo el hermano que me invitó: vámonos, esto lo van a lincharme. Pero ¿por qué? Le dije: yo solo prediqué, yo no hice nada. Es que todo lo que usted dijo es lo que ellos hacen. Y me persiguieron. Vámonos, me lo voy a llevar a comer, me dijo. Y me llevó a un restaurante. Y cuando estábamos sentados para pedir, cayeron todos los gitanos persiguiéndome. ¿Cómo es que usted dice tal y tal cosa? ¿En qué se basa para decir? Y entre las cosas que yo había dicho es que la mujer tiene acceso al ministerio. Les molestó que yo dije que las primeras que vieron al Señor resucitado fueron mujeres. Y es más, no solo los vieron, fueron las primeras que anunciaron que Cristo había resucitado. No fue un hombre. Eso los puso a los gitanos bien bravos. Y entonces, y ahí explotaron, se pelearon. Ustedes en la iglesia se las llevan de que mandan, y en su casa ellas son las que mandan, les decía el otro, porque como también era gitano, ¿verdad? Y entre gitanos no se leen la mano, dice el dicho. Sí, cabal. Bueno, dejémoslo hasta ahí esto, y sigamos al lugar santiago. Digamos, serían 3, mire pues. Esta es linda. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Entonces la palabra de Dios es poderosa para salvar almas. La palabra de Dios es poderosa para discernir pensamientos e intenciones. La palabra de Dios es poderosa para edificar y dar herencia. Entonces hay gente que no está haciendo la función de edificación porque no
contiene palabra de Cristo abundantemente en sus corazones. Y esta es una palabra bien interesante porque es palabra de su gracia, no es la palabra de la ley, es la palabra de la gracia. O sea, que hay que investigar un montón y predicar un montón respecto a la palabra de su gracia y a lo que hace la gracia en sí, ¿verdad? Entonces tenemos 3 ejemplos: palabra de Dios poderosa para salvar, palabra de Dios para discernir pensamientos e intenciones, palabra de Dios para edificar y dar herencia. Entonces, siervos y siervas que van a apuntarse para conquistar este territorio hostil, porque este territorio es hostil. Yo no sé si usted sabía, pero desde el principio de los siglos este territorio fue hostil. Para los que vivían aquí era hostil por el clima, y para los que vinieron, franceses e ingleses, fue hostil por los nativos y el clima. Y sigue siendo hostil, aunque sean tan educados y los bendecimos en el nombre de Jesús, pero tan educados que yo miro la diferencia de trato de las autoridades de este país con las otras autoridades de otros países, hermano. Casi le piden por favor a los delincuentes cuando les van a esposar, me hace favor de voltearse y poner las manos. Casi así. Allá los tiran y un par de culatazos y una patada así. Pero a pesar de eso, la hostilidad puede estar metida en la sustancia de su ser, renunciando, rechazando el evangelio del Señor Jesucristo y aceptando el humanismo solamente. Entonces, que la palabra de Cristo habite abundantemente en tu corazón. Amén. Dale un aplauso al Rey bendito. ¿Cómo voy de tiempo? Yo creo que voy bien. ¿A qué horas tengo que terminar? ¿Dónde está? Aquí está. 3 minutitos. 1 minuto por hombre que le voy a mencionar. No, solo quiero decir otras cosas, pero como ya me circunscribí a la palabra, entonces me voy a saltar esto. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabra y hechos. Solo rapidito, debe haber congruencia. Vosotros que decís que no hay que robar, robáis, dice Romanos, ¿verdad? Vosotros que sois guardianes de la ley y que decís que no hay que fornicar, fornicáis. Entonces tiene que haber congruencia. Si yo predico algo, por lo menos debo de tener la intención de vivirlo. Aunque no lo esté viviendo en ese momento, decirle: Señor, ayúdame porque yo quiero vivir esto. Yo desecho todo pensamiento, todo resto de malicia, de maldad en el nombre de Jesús. Yo quiero que la palabra implantada pegue en mí. La quiero recibir con humildad. Pero si vamos a hacerlo como los fariseos, qué horrible los fariseos, ¿verdad? No ellos en sí, sino que lo que les pasó, que el Señor les dice: todo lo que estos dicen, háganlo, pero lo que estos hacen, no lo hagan. Imagínense que alguien predicando de hay que amar a la esposa y la dejó amarrada en la casa. ¿Cómo hacer eso? O que habla de la autoridad, de la sujeción, etcétera, y para salir a predicar tienen que salir escondidas porque la señora es una pantera.
Y ya cuando salió, como dice un hermano, ya cuando va a 3 cuadras, llama por teléfono: mijo, ya la podés dejar salir del baño. Porque si es a 2 cuadras todavía lo alcanza. Imagínense. Yo tenía un hermano pastor, hermano, qué palabra más bonita la que tenía, y edificaba. Pero cuando entraba la señora a armarle escándalo en la predica, las ovejas se tenían que ir. ¿Cómo hace que tienen que calmar a la pastora? No, ya suéltelo, lo está matando. Tiene que ser congruente. Tiene que ser, para que la palabra sea poderosa, tiene que tener solvencia. Para que tenga solvencia, tiene que ser congruente. Entonces Moisés era poderoso en palabras y en hechos. Bueno, aquí sí, ¿quién como él? ¿Verdad? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Está hablando con los de Maús. Y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, tenía buen testimonio, y a pesar de eso lo llevaron al suplicio. Pero él era, mire, la vinculación que hace el Señor entre hechos, obras y palabra. Obras y palabra, obras y palabra, obras y palabra. Es que es bien fácil prometer, hermano, pero cumplir, esos son otros 20 pesos. Yo me acostumbré, yo trabajé en la industria farmacéutica, y entonces cuando un médico nos decía: mire, yo necesito un frasquito de duodecadrón para hacer una infiltración, porque mi mamá sobre eso tolera. No traigo aquí, doctor, pero mañana se lo traigo. Entonces un día un médico me dijo: ¿usted sabe cuál es la mayor mentira de un visitador médico? ¿Cuál? Le dije yo: mañana se lo traigo, me. Y como nosotros les íbamos a pedir a los médicos: recete este producto, entonces le tuvimos que contestar: ¿y usted sabe cuál es la mayor mentira de un médico? ¿Cuál? Me dijo: se lo estoy recetando mucho, pero le tuve que llevar el duodecadrón al día siguiente, ¿va? Pero ahora desde el púlpito a veces uno dice cosas que se compromete y no las hace. Vamos a construir un templo, hermanos. Necesitamos $500,000. ¿Quiénes se apuntan? Y entonces empiezan los hermanos enamorados: yo doy 1,000, yo doy 1,000. Híjole, se juntaron ese día 200,000. Bueno, aquí pasaron 3 años y los 200,000. Y cada uno mira al pastor en un carro nuevo. Chica, qué carrazo, dice: pastora, ¿no será que ahí está el templo? Dice. Entonces no es congruente, pierde poder. Yo me acuerdo a mí me mandaron a resolver un problema en una iglesia. No sé si lo resolví o lo empeoré, pero yo llegué y habían pasado muchas cosas. Y entonces yo empecé no solo a predicar, sino que a supervisar. Entonces bajé al sótano, porque ahí preparaban la comida, y ahí tenían, en unas iglesias le dicen talento, en otras cafetería, pero era pro templo que se cocinaba y los hermanos compraban ahí. Y vi una ancianita llorando. Y le dije: ¿qué le pasó, mamita? Le dije: ¿le hicieron algo? No, tanto trabajarme. Porque sí, era ancianita. Y usted se tiene que sostener. No, pastor,
aquí, nosotros aquí haciendo pupusas, enchiladas, tacos y de todo para tener un templo, y se gastaron el dinero. Ahora ya no quiero hacer nada. Pero mamita, ahora estoy yo no me he gastado ni un centavo. Le dije, a mí me están sosteniendo de Guatemala. Le dije, ni siquiera estoy recibiendo una ayuda de aquí. Sigue trabajando, perdona y todo. Pero la incongruencia en alguien que está diciendo algo y haciendo otra cosa daña el mensaje. Entonces mejor yo, para evitar, les he dicho a los hermanos en la iglesia, aquí no se recogen ofrendas para nada más que los diezmos y las ofrendas, pero ofrendas así específicas. Vamos, estamos construyendo el parqueo. Jamás he pedido una ofrenda para el parqueo. La hemos sacado de los diezmos y de las ofrendas que los hermanos dan. Construimos el parqueo, pero jamás les prometí. Vamos a ver, les voy a vender 1 metro cuadrado. Vamos, cada uno que compre su silla, y después no tienen silla. No, hermano, no hay derecho, señor izquierdo. Tiene que ser congruente. Tiene que ser congruente. Bueno, ahorita voy tú. Cálmate. O sea, ya me pasé 6 minutos. Ahorita voy. Entonces, llegó 3 hombres, ¿verdad? Recuérdese, el mensaje está basado en 3 partes. Hechos 6:7, Hechos 12:24 y Hechos 19, la palabra crecía. Luego 3 cosas poderosas: poderosa para salvar, poderosa para discernir y poderosa para edificar. Y ahora los 3 hombres poderosos. Primero Moisés, Jesús, cronológicamente hablando, ¿verdad? Porque primero debería ser Jesús. Y por último, este judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Elocuencia vinculada al poder de la palabra. Solvencia, obras, hechos, que no es exactamente lo mismo, porque las obras habría mucho que hablar de eso también. Aquí hay otro poder, lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces yo quisiera orar por usted para que el Señor nos dé esa bendición. Vamos a ir a conquistar Canadá. Que se salven y que sean discípulos los que tengan que ser. Y tiene que ser con el poder, porque va a ser transcultural la cosa. Padre, en el nombre de Jesús, estamos suplicándote que tú, Señor, nos ayudes para hacer la obra de esta manera y que pueda ser hecha transculturalmente en base al poder, pero que luego continúe para ser edificado en base a la palabra, al conocimiento, en el nombre de Jesús. Ayúdanos para poder fluir en esto, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Quiero decirle algo más y ya dejo el tiempo. Mire, por la forma como ustedes están acá, yo creo que deberían de ministrar en 2 vías. Tanto los que están en Estados Unidos como los que están acá deberían de ministrar a los jóvenes. Les deberían de ministrar y esforzarse por hablarles en español. Y a los ancianos, a los viejos, o cualquiera que sea mayor de 20 años, llamémosle viejo, en inglés. Porque entonces usted va a tener mire, a 2 puyas no hay toro valiente, ¿va? Entonces sus hijos van a hablar 2 idiomas, 2 culturas, y van a ser enriquecidos y van a poder alcanzar a mucha más gente. Y los adultos también van a poder entrarle con el idioma del lugar en donde están creciendo.
¿verdad? Pero a veces nos cuesta mucho porque incluso hay un problema que se llama la fosilización. Para hablar, hay una parte en el cerebro que es fosilización para aprender un idioma. Entonces uno lo puede aprender, leer, entender, pero hablar cuesta. Pero hay que entrarle. Hay que entrarle. Entonces usted ahí va a tener dos corrientes. Y de esa manera evangelizamos todo. Y después hasta hablar alguna. Aquí debe haber tribus que no hablan ni francés ni inglés, me imagino yo, sino que otro idioma, o tal vez sí lo hablan, no sé. ¿Quién sabe que un día un retiro lo hagamos en un iglú gigantesco? Ok, cantemos al Señor y demos espacio al resto de... Eso es. Prefiero todo lo que das tú. Una sola cosa te digo, Señor, y es salud.